Petra atrae a millones por un edificio. Tallado en piedra, parece decorativo, ceremonial y seguro. Los arqueólogos lo trataron como historia concluida. Esa suposición ahora se ha derrumbado. Nuevos hallazgos muestran que el edificio nunca fue destinado a honrar a los muertos ni a servir a los visitantes. Lo que yace debajo no fue colocado allí por accidente, y una vez que se entienda su propósito, Petra ya no podrá ser vista de la misma manera. Las advertencias no dichas y la historia suprimida. Durante más de 2000 años, la estructura conocida como Alcazné, a menudo llamada el Tesoro, ha estado tallada en la roca al final de la entrada principal de Petra. Cualquiera que entre en la antigua ciudad debe pasar por un largo y estrecho corredor de roca llamado el Siq, y el Tesoro es la primera estructura importante que se revela cuando ese pasaje se abre. Debido a esta ubicación, se convirtió en el edificio más visto, más fotografiado y más comentado de Petra. Moldeó cómo se entendía toda la ciudad. Hoy se presenta como un triunfo del diseño antiguo. Según relatos locales repetidos durante mucho tiempo, una vez se trató de manera muy diferente. Se advertía a las personas que no se acercaran casualmente, que no permanecieran cerca y que no lo trataran como un lugar destinado para el uso ordinario. Según las tradiciones orales beduinas compartidas con los exploradores del siglo XIX, el suelo frente a Alcazné no se consideraba seguro. Algunos relatos lo describen como un lugar donde los vivos nunca deben pisar. Otros advertían que la tierra misma respondía a quienes se quedaban demasiado tiempo. Estas no eran historias simbólicas, eran reglas prácticas transmitidas dentro de las familias. Se les decía a las personas que no durmieran cerca de la estructura y que no permitieran que los niños jugaran allí, especialmente después del atardecer. Varios de los primeros exploradores occidentales registraron estas advertencias sin comprenderlas completamente. Los diarios de la época mencionan repetidas afirmaciones de sonidos extraños durante la noche. Según los informes, hombres que durmieron cerca de Alcazné dijeron que escucharon respiración proveniente de debajo del suelo. Otros describieron sonidos bajos que parecían surgir desde debajo del suelo de piedra en lugar de provenir de los acantilados circundantes. Estos informes a menudo se descartaban como miedo o superstición, pero aparecen repetidamente en registros escritos por diferentes viajeros que no tenían contacto entre sí. Algunos exploradores también notaron condiciones físicas que no podían explicar. Según sus observaciones, el aire cerca del espacio abierto frente a Alcazné a veces tenía un olor metálico fuerte, a menudo descrito como rico en hierro. Otros registraron caídas repentinas de temperatura que no coincidían con las condiciones en otras partes de Petra. Cuando las piedras se golpeaban contra el suelo, el sonido supuestamente resonaba de una manera inusual, como si la roca debajo fuera hueca en lugar de sólida. Estas observaciones nunca se confirmaron en ese momento, pero contribuyeron a una creciente inquietud. Lo que hacía que estos relatos fueran particularmente convincentes era su consistencia. Viajeros de diferentes décadas, sin conocimiento de los diarios de los demás, describieron fenómenos notablemente similares. Según informes posteriores, un memorando arqueológico jordano de la década de 1950 describía el suelo debajo de Alcazné como estructuralmente peligroso y no de formación natural. El documento supuestamente advertía contra la perturbación y recomendaba restringir el acceso. En el plazo de un año, el memorando fue retirado de la circulación pública. No se dio ninguna explicación, y el documento no aparece en los archivos estándar hoy en día. Los académicos han señalado inconsistencias visuales en el exterior de Alcazné. Los símbolos tallados en lo alto del frente no coinciden con los diseños funerarios vistos en otros lugares de Petra. Algunos investigadores creen que estas marcas se asemejan a símbolos nabateos, vinculados a la restricción y separación en lugar de honor o recuerdo. Esta interpretación sigue siendo debatida, pero introduce una primera ruptura entre apariencia y propósito. El interior lleva esa ruptura mucho más lejos. A diferencia de las tumbas confirmadas en Petra, Alcazné carece de las características básicas necesarias para su uso funerario. Según múltiples estudios, no hay nichos, ni disposiciones planificadas, ni elementos internos que respalden la actividad funeraria a largo plazo. La estructura parece poderosa desde el exterior, pero por dentro funciona como una cáscara vacía. Según algunos historiadores, Alcazné no fue tratado originalmente como un lugar de reverencia. Se trataba como un límite. Su apariencia atraía la atención, pero su reputación exigía precaución. La estructura pudo haber funcionado menos como un monumento y más como una cubierta, construida para distraer de lo que había debajo, en lugar de invitar a la gente a entrar.
A medida que los arqueólogos comenzaron a examinar por qué el acceso siempre había estado restringido, surgió otra realización. La resistencia a la excavación no solo se trataba de preservación, se trataba de evitar respuestas a una pregunta que se había evitado durante siglos: miedo político, registros perdidos y décadas de ocultamiento. Durante décadas, la excavación bajo el edificio más famoso de Petra no fracasó por falta de tecnología o financiación. Fracasó porque se negó el permiso. Según declaraciones públicas, el Departamento de Antigüedades de Jordania citó repetidamente el riesgo estructural. Los funcionarios advirtieron que excavar debajo del patio del tesoro podría desestabilizar la piedra y amenazar con un colapso. Esa explicación parecía razonable. También estaba incompleta. Según informes de antiguos consultores del proyecto, la correspondencia interna planteó una preocupación diferente. El lenguaje no se centraba solo en el estrés de la piedra, se centraba en las consecuencias. Varios documentos supuestamente advertían sobre el pánico cultural si se exponían estructuras subterráneas. La preocupación no era que la excavación pudiera dañar el edificio, era que la excavación pudiera revelar algo que no se pudiera explicar o controlar fácilmente. Entre los años 1960 y 2020, múltiples equipos de investigación extranjeros presentaron propuestas para estudiar el área debajo del patio de honor. Estas solicitudes provinieron de universidades e institutos con largos historiales en arqueología no invasiva. La mayoría fueron rechazadas o pospuestas indefinidamente. Al menos 3 propuestas hacían referencia a una excavación no autorizada anterior de la década de 1930. Según esas solicitudes, las notas de esa excavación ya no estaban disponibles. Se decía que habían desaparecido de los archivos institucionales sin explicación. Un documento de ese período anterior sí sobrevivió. Según varios investigadores que afirman haberlo visto, el memorando contenía una advertencia directa. Decía: no perturben la cámara inferior, no es una tumba. El documento no ofrecía más descripción. No explicaba qué era la cámara. Solo explicó lo que no era. El memo nunca fue publicado formalmente, y su origen sigue siendo disputado. Los funcionarios locales también desempeñaron un papel. Según algunos relatos, los equipos científicos fueron desalentados de manera informal, incluso cuando la aprobación formal parecía posible. El lenguaje utilizado no era técnico, era de advertencia. A los investigadores se les dijo que el espacio estaba sellado para protección, no para preservación. Esta frase apareció en notas de reuniones y conversaciones privadas en lugar de informes oficiales. Sugería una creencia interna de que la excavación corría el riesgo de liberar algo en lugar de descubrirlo. También circulaban historias dentro de los círculos arqueológicos. Según algunos investigadores, los trabajadores asignados a turnos nocturnos, cerca del patio de honor en el pasado, reportaron escuchar sonidos llamativos bajo el suelo. Los sonidos fueron descritos como rítmicos en lugar de aleatorios. Según estos relatos, varios trabajadores se negaron a regresar después de esos incidentes. Estas afirmaciones nunca fueron verificadas públicamente, pero contribuyeron a la reputación del sitio entre los profesionales. En 2024, la posición cambió. Se otorgó permiso de repente y con poca explicación pública. Según informes, la presión de instituciones de investigación avanzadas jugó un papel. También lo hicieron los datos satelitales filtrados que revelaron anomalías de densidad directamente debajo del tesoro. Estas anomalías no coincidían con formaciones rocosas naturales. Las imágenes mostraban no solo espacio vacío, sino características arquitectónicas, líneas rectas y ángulos rectos que solo podían ser hechos por humanos. La aprobación vino con condiciones estrictas. La excavación se limitó solo a trincheras reversibles. La remoción de tierra requería documentación a nivel de milímetros. Varias agencias supervisaron el proceso. Se instalaron sensores para rastrear el estrés y movimiento de las piedras en todo momento. Según los miembros del equipo, estas restricciones eran diferentes a cualquier cosa que hubieran experimentado en sitios comparables. En privado, los funcionarios emitieron una advertencia final. Según los presentes, se les dijo a los líderes del equipo: este proyecto no es una búsqueda de tesoros. No traten lo que encuentren como patrimonio. Trátenlo como contención. Con el permiso concedido bajo una tensión extraordinaria, los investigadores recurrieron a escaneos no invasivos, y la tecnología reveló una cámara que no debería haber existido en absoluto. La cámara cuyo diseño demostró que nunca fue una tumba. Una vez que se otorgó el permiso, los arqueólogos no comenzaron con la excavación. Comenzaron con escaneos.
Según los registros del proyecto, el primer paso fue estudiar lo que había bajo tierra sin perturbarlo. El equipo utilizó 3 tecnologías diferentes. El radar de penetración terrestre mapeó los cambios de densidad. La resistividad eléctrica midió cómo respondía el suelo a la corriente. La magnetometría rastreó variaciones en los campos magnéticos. Cada método funcionó de manera independiente. Los 3 produjeron el mismo resultado. Debajo del patio frente al tesoro había un vacío. No era irregular, no estaba fracturado. Tenía bordes rectos y esquinas definidas. Según los informes, la forma era rectangular y claramente delimitada. Las cavidades naturales no se forman de esa manera. La geometría por sí sola indicaba una construcción deliberada. Cuando los técnicos superpusieron los datos, las proporciones se hicieron más claras. La cámara seguía proporciones vistas en un pequeño número de estructuras nabateas, referenciadas en inscripciones antiguas asociadas con restricción y contención. Estas proporciones no coincidían con los diseños de tumbas conocidos. Las cámaras funerarias del mismo periodo muestran diferentes diseños, diferentes puntos de acceso y diferentes divisiones internas. Según los especialistas, la coincidencia no era simbólica, era estructural. A medida que continuaba el escaneo, los técnicos encontraron un segundo problema. Varios barridos de radar devolvieron señales distorsionadas. Las ondas se comportaban como si algo dentro de la cámara estuviera interfiriendo con la resonancia. Según múltiples técnicos, el equipo fue recalibrado y vuelto a ejecutar. La distorsión permaneció. No seguía patrones asociados con errores de máquina o interferencia de superficie. La interrupción de la señal parecía localizada dentro de la cámara misma. Los datos magnéticos añadieron otra capa. Según los informes de análisis, la cámara mostró firmas de calor residuales inconsistentes con espacios de entierro. Las cámaras funerarias típicamente se estabilizan a la temperatura de la roca circundante con el tiempo. Este espacio no lo hizo. Las lecturas sugirieron exposición a eventos repetidos de alta temperatura antes de sellarse. Los investigadores señalaron que tales patrones se alinean con espacios cerrados utilizados para quemas controladas en lugar de entierros ceremoniales. Cuando el equipo mejoró aún más los modelos de radar, los patrones de sedimentos internos se hicieron visibles. En lugar de asentarse uniformemente, el material dentro parecía comprimido en formaciones curvas. Según los analistas geotécnicos, este patrón sugiere movimiento interno antes de que la cámara fuera sellada. El sedimento había sido desplazado y empujado hacia afuera, como si cuerpos o grandes masas se hubieran movido dentro de un espacio confinado. En esta etapa, la interpretación de trabajo cambió. Según un investigador de la Universidad de St. Andrews, que revisó la reconstrucción compuesta, el diseño indicaba una función de una sola vía. La cámara permitía la entrada, no permitía la salida. Supuestamente afirmó, sea lo que sea esto, no estaba destinado a dejar salir a la gente. Esa evaluación circuló rápidamente dentro del equipo. A medida que el trabajo continuaba, las condiciones en la superficie también cambiaron. Según algunos miembros del equipo, permanecer cerca del patio delantero, después del atardecer, se volvió difícil. Los informes describieron una sensación de presión y leve desorientación. Otros notaron acumulación de carga estática en el equipo y la ropa. Estos efectos no fueron documentados como peligros, pero varios investigadores optaron por no permanecer en el sitio después del anochecer. Formalmente, la estructura fue etiquetada como anomalía C, para evitar especulaciones. Informalmente, el lenguaje cambió. Según notas internas, los miembros del equipo comenzaron a referirse a ella como la cámara cerrada. El nombre reflejaba lo que los datos mostraban. Esto no era una cavidad accidental, era una estructura sellada diseñada con precisión y propósito. En ese momento, la conclusión era inevitable. Había una cámara hecha por humanos debajo del tesoro. Su diseño no coincidía con el uso funerario, no coincidía con almacenamiento, coincidía con contención. Con evidencia innegable de una estructura sellada bajo el tesoro, la excavación se volvió inevitable, obligando a los arqueólogos a enfrentar la primera cámara y la entrada que ocultaba. Escalones cortados para el confinamiento. La excavación no comenzó con herramientas pesadas. Según los protocolos del proyecto, los arqueólogos cambiaron a instrumentos de madera y cepillos suaves tan pronto como alcanzaron el borde superior de la estructura sellada. Esto no era ceremonia, era precaución. Las herramientas de metal podrían provocar chispas o fracturar superficies de piedra que habían permanecido selladas durante siglos. Cada movimiento se ralentizaba. Cada capa se documentaba antes de tocar la siguiente. La primera estructura clara apareció justo debajo de la superficie.
Escaleras estrechas de piedra cortadas directamente en la roca comenzaron a descender. Eran empinadas e irregulares. Según los especialistas en arquitectura, el ángulo era incorrecto para uso funerario. Las escaleras de entierro se construyen para un acceso cuidadoso y repetido. Estos escalones no lo eran, descendían abruptamente y ofrecían poco apoyo. Algunos investigadores creen que este diseño habría causado desorientación e inestabilidad para cualquiera que descendiera. A medida que la excavación continuaba hacia abajo, las paredes que bordeaban la escalera se hicieron visibles. Eran lisas. No había grabados, ni símbolos, ni decoración de ningún tipo. En cambio, los bloques de piedra estaban ajustados de manera que resistían la fuerza hacia afuera. Según el análisis estructural, el patrón de refuerzo tenía sentido solo si se esperaba presión desde el interior de la cámara. Esto no era una construcción destinada a prevenir un colapso. Era una construcción destinada a contener algo. Una inspección más cercana reveló marcas en las paredes. Surcos poco profundos y patrones de raspado irregulares aparecían a la altura del brazo a lo largo de varias secciones de piedra. Según los informes, estas marcas no coinciden con el trabajo de herramientas utilizado en la construcción. Algunos especialistas creen que se asemejan a raspaduras causadas por manos u objetos arrastrados repetidamente contra la superficie. La colocación y repetición sugerían movimiento y resistencia en lugar de trabajo de acabado. A mitad del descenso, el equipo descubrió un pasaje secundario que se ramificaba del tramo principal de la escalera. No permaneció abierto por mucho tiempo. El túnel estaba lleno de piedras y escombros. El análisis del relleno mostró que había sido forzado deliberadamente desde el exterior. Las marcas de herramientas en la superficie del techo confirmaron esto. Según algunos investigadores, el pasaje pudo haber servido como una ruta de escape en algún momento. Luego fue bloqueado intencionalmente para evitar el movimiento de regreso hacia la superficie. A medida que la excavación se profundizaba, el ambiente cambiaba. Los miembros del equipo informaron que el aire se sentía más pesado. Los datos de fotogrametría capturaron un comportamiento del polvo que no coincidía con las condiciones de una zanja abierta. Las partículas se asentaron rápidamente y de manera desigual, lo que sugiere un flujo de aire limitado. Esto no era un efecto natural solo por la profundidad. Indicaba un espacio cerrado debajo que no había intercambiado aire normalmente. El sonido también se comportaba de manera diferente. Según los informes del equipo de excavación, el habla ordinaria producía ecos secundarios débiles que no coincidían con la forma del pozo. Las palabras parecían regresar más suaves y distorsionadas, como si se reflejaran a través de espacios internos estrechos. Algunos especialistas en acústica creen que la geometría del descenso fue diseñada para manipular el sonido, reduciendo la claridad y aumentando la confusión. Al final de la escalera surgió la barrera final. Una gran losa de piedra sellaba la cámara por completo. Su ajuste era preciso. No había huecos ni canales para el aire. Las pruebas mostraron cero penetración de aire. Según los ingenieros en el sitio, este nivel de sellado es raro e innecesario, a menos que el objetivo sea el aislamiento absoluto. En ese momento, la función de la estructura se hizo más clara. Este descenso no fue construido para dar la bienvenida. Fue construido para controlar. Cada elección de diseño apuntaba en la misma dirección. Lo que yacía más allá de la losa sellada finalmente pondría a prueba esa conclusión. Los muertos ordenados. Cuando finalmente se abrió la cámara sellada, lo primero que notaron los arqueólogos fue el orden. Los esqueletos dentro no estaban esparcidos ni colapsados. Estaban dispuestos con cuidado. Cada esqueleto descansaba intacto, con los huesos alineados y sin alteraciones. Según los informes de excavación, este nivel de preservación solo podría ocurrir si la cámara había permanecido sellada durante mucho tiempo. No había señales de entrada posterior, ni disturbios. Lo que sea que se hubiera colocado aquí, se había dejado exactamente como se pretendía. Un examen más detallado reveló características esqueléticas inusuales. Varios restos mostraban marcas en los huesos que los especialistas forenses están analizando actualmente para entender su significado. Las marcas no coincidían con patrones comúnmente asociados con la descomposición natural o la presión del entierro, lo que ha llevado a un estudio más detallado. Las posiciones de los esqueletos profundizaron esa preocupación. Algunos estaban dispuestos en poses no encontradas en las costumbres funerarias nabateas conocidas. Varios individuos fueron colocados boca abajo o inclinados hacia adelante en posturas inusuales para las prácticas funerarias típicas nabateas. Según los investigadores familiarizados con las prácticas funerarias regionales, estas posiciones no tienen significado ceremonial. No son simbólicos de honor o duelo. Parecen impuestos más que elegidos. Los objetos colocados con los esqueletos añadieron otra capa de inquietud. No había bienes valiosos, ni joyas, ni objetos que indicaran rango o recuerdo.
En su lugar, pequeños cuencos, jarras y cerámicas simples estaban colocados con un espaciado exacto. Se encontró un recipiente presionado firmemente contra una caja torácica, como si estuviera sostenido en el momento de la muerte. Según algunos arqueólogos, esta colocación sugiere control ritual en lugar de ofrenda. Los objetos parecen servir una función en lugar de transmitir respeto. Las pruebas químicas de las paredes de la cámara produjeron resultados inesperados. Según los informes de laboratorio, se detectaron trazas de piedra caliza tratada en varias superficies. Este tratamiento está asociado en contextos nabateos con prácticas de purificación o contención, no con la preparación estándar para el entierro. La sustancia parece haber sido aplicada de manera deliberada y uniforme, lo que sugiere un proceso controlado en lugar de decoración. La disposición de los objetos alrededor de los esqueletos también seguía patrones. Varios artículos formaban agrupaciones espaciales repetidas, que se asemejan a símbolos referenciados en inscripciones nabateas que describen espacios restringidos a veces, llamados casas de silencio. Según algunos académicos, estos patrones estaban destinados a marcar zonas de contención en lugar de tumbas. Esta interpretación sigue siendo debatida, pero la repetición era clara. Otro detalle destacó: varios esqueletos estaban dispuestos en pares. No estaban posicionados como familias. No había indicación de coincidencia de edad o relación. Según las notas de excavación, este emparejamiento sugiere selección en lugar de linaje. Los individuos parecían elegidos y agrupados por razones no explicadas por la tradición funeraria. El aire dentro de la cámara contaba su propia historia. Era rancio pero estable. Según las lecturas ambientales, la cámara había mantenido una condición interna sellada durante siglos. No había señales de flujo de aire o intercambio. Esta estabilidad apoya la idea de que el espacio fue construido para un aislamiento a largo plazo en lugar de para visitas. En conjunto, la evidencia apuntaba en una dirección. Esta cámara no fue diseñada para honrar a los muertos. Fue diseñado para gestionar a las personas. Cada elemento sugiere control antes de la muerte y aislamiento después de ella. Según algunos investigadores, esto no era una tumba que falló. Era un sistema que funcionó exactamente como se pretendía. Pero las preguntas planteadas aquí no terminaron con esta cámara. Solo se volvieron más urgentes. Lo que esperaba más allá del siguiente espacio sellado obligaría a los arqueólogos a enfrentar el propósito completo de lo que se había construido bajo Petra, el verdadero propósito revelado. Cuando se abrió la segunda cámara sellada, el cambio fue inmediato. Según los informes de excavación, una ráfaga de aire atrapado escapó de la abertura. Los miembros del equipo lo describieron como pesado y difícil de respirar. Llevaba el olor a descomposición mezclado con hollín y rastros químicos agudos. Un investigador afirmó más tarde que se sentía como respirar algo que había estado sellado del mundo durante demasiado tiempo. A medida que mejoró la visibilidad, la condición de la cámara se hizo clara. Las paredes estaban oscurecidas por capas de hollín. Según los especialistas, este patrón no podía explicarse por un incendio accidental o una intrusión posterior. Las marcas eran uniformes y extendidas, lo que sugiere quemas controladas, repetidas realizadas mientras la cámara estaba sellada. Este tipo de actividad se alinea más con prácticas de contención o purificación que con la tradición de entierro. El suelo presentaba una escena muy diferente a la de la cámara superior. Aquí, los esqueletos no estaban organizados, estaban amontonados. Las extremidades se superponían. Las articulaciones estaban torcidas fuera de alineación. Muchos cráneos mostraban fracturas. Las costillas estaban rotas. Según el análisis forense, este daño ocurrió antes de la muerte o durante un confinamiento extremo. No coincidía con un colapso natural o asentamiento a largo plazo. Entre los restos, un detalle detuvo al equipo. Se encontró un esqueleto de niño presionado fuertemente contra un adulto. La posición sugería un intento final de protección en lugar de una colocación ceremonial. Según los informes, esta disposición reflejaba pánico y hacinamiento. No reflejaba un ritual. Reflejaba miedo. Cerca de la pared lejana, 3 esqueletos estaban separados del resto. Estaban posicionados deliberadamente. Uno mostraba signos de mayor estatus, según los marcadores restantes. Los otros 2 mostraban traumatismo severo. Según algunos especialistas, este arreglo puede indicar ejecución ritual o escolta forzada hacia el confinamiento. El contraste entre orden y violencia era impactante. Los objetos recuperados de la cámara añadieron al panorama. Varios frascos de cerámica contenían un residuo espeso. Las pruebas iniciales identificaron compuestos ricos en hierro mezclados con ceniza y resina vegetal.
Según los registros históricos, mezclas similares se usaban en contextos antiguos para causar confusión, sumisión o desorientación. Estas sustancias no eran decorativas, eran funcionales. El examen de los huesos reveló más evidencia de restricción. Dislocaciones consistentes con ataduras estaban presentes en múltiples esqueletos. Según expertos forenses, estas lesiones ocurren cuando el movimiento está restringido por períodos prolongados. Esto apoya la conclusión de que las personas fueron retenidas aquí mientras estaban vivas. Lo que faltaba importaba tanto como lo que se encontró. No había inscripciones, ni textos funerarios, ni nombres, ni marcadores de recuerdo. La cámara no ofrecía reconocimiento de los individuos dentro. Según los arqueólogos, esta ausencia fue deliberada. La memoria no era el objetivo. La eliminación sí. Cuando se consideraron juntos el diseño arquitectónico, la evidencia física y el contexto histórico, surgió un patrón claro. Las fuentes nabateas antiguas hacen referencia a estructuras restringidas utilizadas para aislar a individuos considerados peligrosos, contaminados o socialmente inaceptables. Según algunos investigadores, esta cámara encaja precisamente con esas descripciones. Esto replanteó el significado de la estructura superior. La cara ornamentada tallada en la roca no era el propósito. Era la cubierta. Atraía la atención hacia arriba mientras ocultaba lo que había debajo. El edificio no invitaba a la gente a entrar. Mantenía algo fuera de la vista. Lo que se descubrió debajo de Petra no añade una nota al pie a la historia. Cambia cómo se entiende todo el sitio. La estructura más famosa de Petra no fue construida para el honor. No fue construido para el culto. No fue construido para los muertos. Según la evidencia ahora visible, fue construido para confinar a los vivos y borrarlos por completo. Esa es la verdad que la piedra estaba destinada a ocultar. Si disfrutaste viendo este video, dale al botón de me gusta y suscríbete a este canal.